Desde su implementación en el siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, los costos y beneficios del salario mínimo siguen en debate aún hoy. Si es una ley o es la capitalización de un país la que tiene que determinar el salario mínimo vigente. Hoy hablamos sobre el salario mínimo. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos una nueva edición de Confrontados. Como siempre te traemos los temas más polémicos, coyunturalmente hablando. Hoy traemos lo que todo el mundo está hablando en las redes sociales, el salario mínimo que debe ser pagado al servicio o por el trabajo, el servicio doméstico, y que hoy está siendo muy discutido. Hoy precisamente vamos a analizar profundamente, vamos a ver la opinión política, también la opinión desde el punto de vista económico, porque a veces lo técnico y lo político uno sabe que debe saber conjugarlo y bueno, en eso consiste precisamente el arte de la política. Sin embargo, muchas veces cuando se desconocen los principios económicos también tiende a una crisis. Entonces hoy traemos a los dos sectores, el político y digamos el técnico, para debatir sobre este tema. En ese sentido, doy la bienvenida, muchísimas gracias, doctor Víctor Pavón. Muy buenas noches, Hugo, realmente es un gusto aquí compartir con tu inmensa audiencia. Muchas gracias. También el senador Abel González, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros en Confrontados. Muy buenas noches, Hugo, gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes y un gusto compartir esta mesa también con Víctor Pavón, que ya estábamos conversando. Pues somos norteños, él es de Amambay y yo soy de Concepción. A la pinta, sí. Entonces vamos a tener acá un fuego cruzado de verdad. Sí. También damos la bienvenida y agradecemos a nuestra tribuna, al staff de participantes que van a hacer también las preguntas a los panelistas. La producción ha preparado un material para introducirnos más en el tema, que te invito ahora a analizarlos y después ya comenzamos con el debate. El pasado 14 de marzo, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión del proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley 5407/15 del trabajo doméstico. La propuesta establece el pago del 100% del salario mínimo para el sector y ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Denunciamos que el trabajo doméstico que realizamos mayoritariamente las mujeres es el único tipo de trabajo legalmente discriminado en Paraguay. Unas 220.000 mujeres trabajan como domésticas en el Paraguay y podrán ser beneficiadas con este proyecto. Actualmente los empleadores están obligados a pagar el 60% del salario mínimo, consistente en 1.267.537 guaraníes, o el equivalente por los días que prestan servicios. Las empleadas domésticas, las trabajadoras del hogar, puedan tener un salario mínimo. He escuchado en debates preliminares, naturalmente fuera de esta Cámara, algunos argumentos en contra. Algunos dijeron va a aumentar la informalidad, le van a hacer firmar papeles en blanco, recibos por montos mayores. Escuché decir también, bueno, va a generar mayor desempleo porque alguna gente no va a poder afrontar esto. Pero la verdad es que no es posible vivir dignamente con un salario que sea inferior al mínimo. Y tampoco me parece digno que se pueda pagar el salario en especie. La ratificación del Senado se da pocos meses después de que la Cámara de Diputados haya aprobado la normativa, pero con la reducción al 70% del sueldo mínimo, el salario base. De acuerdo con la Ley del Trabajo Doméstico, son considerados como trabajadores domésticos, choferes del servicio familiar, amas de llave, mucamas, lavanderas, planchadoras, niñeras, cocineras de casa de familia y sus ayudantes, jardineros en relación de dependencia y ayudantes, cuidadoras de enfermos, ancianos o minusválidos y mandaderos.
La Ley 5.407 fue promulgada en el año 2015, tras una larga lucha del primer sindicato de trabajadoras domésticas, el cual fue creado en 1989. De sancionarse la normativa, los trabajadores de este sector deberán percibir como sueldo mínimo la suma de 2.112.562 guaraníes. El debate por su aprobación no solo se dio entre los legisladores. Rápidamente en las redes se discutió sobre si es conveniente o no el monto para los empleados de este sector, argumentando que esta ley limitaría las contrataciones a mujeres y hombres dedicados a este rubro, puesto que los empleadores no podrían costear los sueldos. La pregunta es, ¿de qué debería depender el salario? ¿De una ley o de una capitalización de bienes? ¿Qué repercusiones positivas o negativas podría traer esta nueva ley del salario mínimo? ¿Se podría considerar a esto una victoria laboral o una posible futura escasez para el sector? El día de hoy se encuentran presentes con nosotros el legislador del PLRA, Abel González, y el economista Víctor Pavón, con la participación de Marciana Santander, secretaria general del sindicato en el staff. Esto es Confrontados. Excelente material realizado por nuestra producción. Y bueno, me encantaría empezar por del origen de este debate, que es el origen político. Senador, ¿cuál es la argumentación desde el sector que a usted le corresponde en esta sociedad, por decirlo así, de que se establezca un salario mínimo por ley? O sea, ¿de dónde viene esa justificación? Bueno, en realidad, para hablar del salario mínimo, yo creo que el salario mínimo está contemplado dentro de la Constitución Nacional, y a toda persona que realiza un trabajo digno durante 8 horas le corresponde el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más una reivindicación, ¿verdad?, lo que se está buscando, porque creemos que eso debería ser aplicado, ¿verdad? Nosotros pensamos de que justamente hoy en día, para mantener a una familia, decimos que necesitamos lo mínimo, que es un salario mínimo, pues yo creo que hasta el salario mínimo ya no es suficiente para mantener una familia, porque hoy en día se da el dilema de que tienen que trabajar en una familia 2 o hasta 3 actores para poder llevar adelante la familia, ¿verdad? Y enfrentar todos los gastos. Y sabemos que una familia de clase media gana aproximadamente un promedio de 8 millones de guaraníes, ¿verdad?, entre todos los miembros de la familia dentro de las casas, ¿verdad? Entonces, lo que se tendría que discutir es el impacto que generaría el hecho de que se les pague a las trabajadoras sociales, las trabajadoras domésticas, el salario mínimo que le corresponde con justicia, ¿verdad? Es decir, ustedes no tienen un estudio de impacto, es una cuestión que para reivindicar la Constitución, y no hay un estudio de impacto antes de llevar esto a la práctica. En realidad no tenemos un estudio, pero sí sabemos que la clase media está alrededor de 2.498.000 habitantes. Creemos que eso conformaría aproximadamente 600.000 familias, y la cantidad de trabajadoras domésticas son de 252.000. Entonces, con esto nos da la pauta de que no toda familia de clase media alta tiene una empleada, ¿verdad? El economista me estuvo manifestando que no tienen una empleada, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, del impacto en donde si se le podría mantener a la familia, ¿verdad? Porque mirando desde el punto de vista económico también se le debería de sostener también con todos los beneficios que acarrea el salario mínimo y el impacto que genera eso sobre los beneficios sociales, que son aguinaldo, vacaciones, bonificación familiar, y sumando todo, yo creo que alcanza aproximadamente 45% sobre el salario mínimo, otra vez, que es 2.112.000 aproximadamente, y si se le suma eso, iría alrededor de 3 millones más o menos el impacto que acarrearía pagarle a una doméstica un salario mínimo, ¿verdad? Porque solamente la patronal estaría pagando aproximadamente 300 y poco mil al mes
por el salario mínimo en concepto de IPS, ¿verdad? Entonces... lo que encarece aún más. Lo que encarece aún más, ¿verdad? Pero ahí ya está todo el impacto que va a generar en el fondo, en cuestión de aguinaldo, vacaciones, bonificaciones familiares y otros tipos de beneficios, sería aproximadamente eso, ¿verdad? Entonces, si una familia de clase media está ganando 8 millones de guaraníes, va a ir más de 3 millones de guaraníes de lo que gana como para pagar a la empleada doméstica, ¿verdad? Eso es lo que habría que ver que si se puede sostener. Y yo creo que sí deberíamos nivelarnos nosotros siempre para arriba, ¿verdad? O sea, es importante pensar que deberíamos nivelarnos para arriba, y lo triste es decir que teníamos que nivelarnos para arriba en función al salario mínimo, ¿verdad? Ya. Pero yo creo que también tenemos que tener la actitud, en nuestra actitud también tenemos que nivelarnos hacia arriba. Ya, entiendo. Muchas gracias, sí, senador. La eterna discusión entre Platón y Aristóteles, ¿verdad? El ideal, el deber ser y lo ideal, doctor Víctor Pavón. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y mira, Hugo, y creo que la teleaudiencia se merece una opinión en base a la ciencia en primer lugar. El trabajo tiene un precio determinado. Y este precio es muy raro porque es el único precio que cuando sube todos nos alegramos. Cuando que en realidad todos queremos que los precios bajen. Pero el precio del trabajo requiere de una cuestión que nosotros no podemos negar. En primer lugar, hay una relación entre la oferta y demanda laboral. Y para que esta oferta y demanda laboral pueda surgir en el mercado, la relación o lo que se denomina la puesta en marcha de ese precio tiene que ser de común acuerdo. Y ahí está el problema del salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque es un precio establecido coercitivamente que no toma en cuenta, por sobre todas las cosas, el salario mínimo legal y el salario al servicio doméstico, no toma en cuenta los efectos a mediano y largo plazo. El senador Riera lo dijo de una manera muy fácil y muy concreta. Él dijo, hay algunos que hablan de que el salario mínimo al servicio doméstico va a crear más informalidad y más desempleo. Sin embargo, por una cuestión de dignidad tenemos que establecer esto. Quiere decir que él es consciente, del senador Riera, que realmente crea desempleo y crea informalidad. Pero aún así lo van a aplicar. ¿Por qué lo van a aplicar? Porque obviamente el salario mínimo es una manera, a mi modo de ver, de congraciarse con un grupo determinado. Y quiero hacer esta salvedad, Hugo, acá muy importante. Yo quiero que las empleadas domésticas no solamente ganen 2, sino que ganen 3 o 4 millones incluso. El problema no está allí, el problema es cuál es el método que vamos a utilizar para establecer ese salario. Y el método para establecer el salario no se puede hacer a través de la coerción y la obligatoriedad. Porque si nosotros elevamos el precio de un bien determinado, lo que vamos a tener es sencillamente que la oferta de gente va a querer obviamente ingresar a tener ese precio, porque obviamente todos van a querer ganar 2 millones, pero la demanda laboral se va a disminuir, se va a restringir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso en términos económicos está demostrado de una manera muy sencilla por una ley de curva y oferta y demanda. Va a haber menos empleos formales, pero sí van a haber más empleos informales. Entonces lo que esta ley va a crear, lamentablemente, y hay que decirlo, va a crear informalidad, así como lo dijo el senador Riera, y va a crear lamentablemente un problema de desempleo, porque todas aquellas personas que ahora ganan 1.800.000 guaraníes, lastimosamente, como las personas que le están pagando no le van a poder solventar los 2.100.000, obviamente quedan en la informalidad. ¿Y por qué quedan en la informalidad? Por una sencilla razón. Supongamos, y vamos a poner un ejemplo muy fácil, un matrimonio joven que gana el joven gana 2 millones y la señora gana 2 millones de guaraníes, sueldo mínimo. Y ocurre que la señora, por cuestiones de maternidad, tiene que pedir el permiso correspondiente. En esa casa ingresan 2.100.000 guaraníes. Y en esa casa ahora tienen una doméstica.
Si se le exigiera esta ley, básicamente esa casa se queda sin ningún ingreso. Es decir, esa casa no tendría razón ya de ser en el sentido de tener esa empleada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es muy sencillo. En vez de pagarle los 2.100.000, le va a tener que pagar, obviamente, el precio que ahora le está pagando. ¿Qué es lo que está llevando esta ley? Y vuelvo a insistir, yo creo que todos tenemos que reivindicar la dignidad de las personas. Todos nosotros deseamos ganar mejores salarios. El problema es el cómo. ¿Por qué una empleada en Estados Unidos o en Inglaterra gana más que en Paraguay? No porque sea en Estados Unidos o en Inglaterra haya más personas buenas u honestas, etc. Porque el nivel de capitalización o nivel per cápita de inversión es tan alto que el factor trabajo de alguna manera necesita ser desarrollado y es escaso en relación al capital. Eso es lo que se llama la ley de utilidad marginal, que está muy bien explicado en cualquier lección de economía básica. Es decir, si nosotros tenemos un aumento de un precio determinado y eso no está basado en el nivel de capitalización e inversión, es cierto, algunas personas van a acceder, pero la mayoría de las personas lamentablemente van a salir radiadas de la legalidad y por sobre todas las cosas van a quedar siendo como personas informales. Lo cual contradice, y eso es lo que a mí me llama la atención, contradecería justamente el discurso del gobierno actual que habla del formalismo. Formalismo significa establecer los rigores para que se establezca dentro de lo que dice hoy la ley. Pero esta ley lo que va a crear informalidad. Es una bomba de tiempo contra el propio gobierno de Mario Abdo. Entiendo. En consecuencia, lo que aquí vamos a tener es una cuestión muy sencilla. Nuevamente en el Paraguay vamos a colocar a los bueyes por delante del carro, porque no se toma en cuenta una lección sencilla de economía básica. Toda política económica llevada a cabo tiene que tomar en cuenta los efectos sobre ese sector y sobre los otros sectores. Y tiene que tomar en cuenta los efectos mediatos o inmediatos y los efectos a largo plazo. Por eso es que, Hugo, y con esto nomás termino, por eso es que el salario mínimo en el Paraguay conlleva finalmente a mayor desempleo. Y a aquellas personas cuya productividad hoy en día es de 3 millones o 3 millones y medio, finalmente ganan 2 millones porque obviamente la ley les exige que finalmente se tenga que pagar el sueldo mínimo. Le perjudica en especial a los jóvenes que quieren trabajar y que por sobre todas las cosas se merecen ciertamente ganar más de 2 millones de guaraníes. Entiendo. Bueno, así estamos arrancando el programa de hoy. Vos también podés participar desde tu casa opinando, preguntando, que de seguro nuestros invitados van a estar respondiendo también a tus preguntas. Norman, ¿cómo puede participar la gente? Asimismo, Hugo, como ya dijiste, la gente puede interactuar desde sus casas y se puede comunicar con nosotros de la siguiente manera. Nos pueden ver también online a través de RCC TV en Facebook y también hacemos streaming en nuestra página web. De la misma forma, para crear un poco de interacción con la gente, hemos tirado una encuesta en Twitter que después vamos a ir develando un poco los datos, y allí también en @RCCPI es que estamos, Hugo. Allí la gente puede ir comentando esa encuesta y diciéndonos el porqué de su votación, si está a favor o en contra del salario mínimo para estas labores. Bien, gracias Norman. Así estamos llegando a la primera parte, concluimos nuestro primer bloque. Vamos ahora a una pausa y a la vuelta tenemos más confrontados. Bien, segundo bloque de confrontados. El tema está comenzando a entrar en calor, por decirlo así. Hemos también invitado a representantes jóvenes y también a la representante, en este caso, de las trabajadoras del servicio doméstico, la señora Marciana. Marciana, me interesaría mucho tu opinión, cómo ustedes lo están viendo y cómo piensan seguir con esta lucha que ustedes creen es justa, me imagino. Muy buena noche para todos.
Nosotras, por ejemplo, vamos a continuar la lucha y le quiero decir nomás a la gente, ¿verdad?, que nosotras no estamos pidiendo cosas que no se puede cumplir, porque, como dijo primero, el salario mínimo está calculado por una canasta básica. Entonces yo creo que toda la trabajadora doméstica tenemos también nuestro hijo como cualquier otra persona, y también nos vamos en el supermercado, y cuando nos vamos en el supermercado no nos dice ustedes son trabajadora doméstica y le vamos a dar más barato las cosas, y eso que va a haber despido no es así, porque la gente necesita de una trabajadora doméstica, porque nosotras le permitimos a otra persona que se vaya a trabajar porque necesita de una mano que le cumpla en su casa mientras que ella salga a trabajar. Y también se puede pagar por hora, por día, por semana, y la gente que no puede pagar un salario mínimo por un mes, entonces puede pagar por hora, por día, como dije, y eso tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social, tienen que trabajar juntos y poner un sistema donde el empleador puede pagar por la trabajadora el seguro. Entonces no va a haber ningún problema. Tenemos demasiados funcionarios que pueden hacer esas cosas, solamente acá hace falta voluntad política que se trabaje y para poner ese sistema. Entonces yo creo que no podemos seguir con esta desigualdad acá en Paraguay, porque Brasil, Argentina, Uruguay está demasiado cerca de nosotros, que ellos están cumpliendo con la ley de trabajo doméstico, y sin embargo casi la trabajadora doméstica en Argentina, por ejemplo, gana más que cualquier otra persona. Entonces hay forma de hacer las cosas si se quieren hacer. Entonces no podemos seguir así con esta situación acá en Paraguay. Bueno, muchas gracias, señora Marciana. ¿Alguno de los participantes quiere contestarle? Yo le quiero decir algo a la señora Marciana. Yo le quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo con ella en que y su lucha de querer ganar mejores salarios. Yo reivindico que todos los paraguayos debemos ganar mejores salarios. El problema, señora Marciana, es en la forma. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir aumentar los salarios? Y yo me pongo ciertamente en el lugar de la señora, de todas las personas que están en el servicio doméstico. Y obviamente esta es una ley que viene del Congreso, cuya característica es por lo general desconocer los principios de la política económica, porque el Congreso trata por todas las cosas y en forma general de congraciarse con ciertos grupos, y lo cual forma parte muchas veces del juego democrático. El problema está, y vuelvo a insistir nomás, que es muy probable que el desempleo no sea tan afectado, porque la oferta de gente que quiere realizar este trabajo siempre va a estar ahí. El problema está que todas estas personas lamentablemente van a ser trasladadas al sector de la informalidad, Hugo, y al ser trasladadas al sector de la informalidad, lo que vamos a convertir a estas personas en personas que no están observando la ley. Es decir, que de alguna manera u otra, estas personas, además de estar informales, van a ser personas que van a estar violando la ley. Y cuando se viola la ley, se crea un ambiente muy peligroso, porque esa persona que ahora está ganando 800,000 y que ciertamente le tiene a su patrona, mira, yo no te puedo pagar porque mi ingreso en la casa es de 2,5 millones o 3 millones, y si yo te pago 2,1 millones, a mí ya no me sobra más nada. Ellos van a tener que pactar libremente, que es la forma correcta de hacerlo. Y es cierto, las empleadas domésticas probablemente actualmente, tomando en cuenta el nivel de inversión y ahorro que tiene el Paraguay, producto justamente del populismo reinante en nuestro país, por eso es que no vienen las inversiones, solamente pueden acceder a ese sueldo todavía. Lo podemos lograr y podemos tener un mayor sueldo, pero no lo van a lograr por una sencilla razón.
porque esa demanda laboral se va a restringir y al restringirse va a hacer que mucha gente lamentablemente quede en esa informalidad. A mí lo que me preocupa es que muchas veces bajo el canto de sirena de las buenas intenciones se perjudica a la gente más pobre de este país. Y cuando se le perjudica a la gente más pobre de este país, lo que estamos es creando lo que se llama el caldo de cultivo para que el populismo, que de hecho ya exista, sea finalmente la bandera de aquellos autoritarios de siempre que están de alguna manera siempre buscando algún rédito de esta cuestión. Porque es lógico, yo que estoy en contra, por ejemplo, que se le otorgue esta ley a la empleada doméstica, yo voy a ser visto como un ogro. Yo soy una persona mala. Cuando que en realidad no es así. Yo lo que estoy es al final, si uno analiza bien, velando por los intereses de esa señora o ese señor que trabaja como en la parte de servicio doméstico y por sobre todo las cosas de sus hijos. Porque sus hijos son los que van a cobrar, van a tener que soportar el peso de esta falta de comprensión de cómo funciona la ley. Si la ley no toma en cuenta las cuestiones económicas, las cuestiones políticas económicas, vamos a cometer estos errores. Senador, ¿realmente se quieren congraciar ustedes con un sector de la población o esto realmente obedece a una sana intención? Bueno, en realidad esto está consagrado en la Constitución Nacional, ¿verdad? Yo lo que digo es que este sector es un sector en donde se puede ver claramente que es un sector marginado de la sociedad. Según estuve leyendo y hice un poco de literatura, el 30% de las empleadas domésticas son pobres y el 38% son extremadamente pobres. Entonces, es importante que salgan de la extrema pobreza y de la pobreza, ¿verdad? Pero no es que queremos congraciarnos, pero en realidad así se ve, ¿verdad? Que se está queriendo hacer un populismo. Pero yo coincido con el economista de que hay que ver si se puede sustentar esto, ¿verdad? Yo creo que no se va a poder sustentar el 100%, ¿verdad? Yo creo que si es que... ¿Y eso qué significa? ¿Que pueden rever después la posición? No, yo creo que esto vamos a crear el proyecto o la ley, ¿verdad? Vamos a aprobar todo, pero la informalidad no es que va a haber informalidad, la informalidad ya existe y va a continuar nomás la informalidad, y la gente que puede pagar el salario mínimo y que quiere formalizarse, esa persona va a pagar el salario mínimo a su empleada, ¿verdad? O sea que va a haber esa posibilidad de que algunas personas accedan a la... También queremos dar participación a nuestros invitados. Paola, ¿tenés una pregunta? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas noches. Me sorprendió mucho algo que usted dijo al inicio cuando el señor Hugo Vera le preguntó si ustedes tienen algún tipo de estudio de impacto económico sobre la repercusión que podría tener esta ley, y usted directamente admitió que no se hizo ningún estudio económico de impacto, de cómo afectaría, y tampoco un cálculo en lo que hace a lo que respecta a un salario para la clase media. O sea, qué cantidad de salario refleja para la clase media. Si estamos hablando de 3 millones, 4 millones, 5 millones o directamente de un sueldo mínimo en adelante. Entonces yo le quiero hacer una pregunta que requiere una respuesta cerrada nada más, o un sí o un no. Aparte de no tener un estudio de impacto económico sobre esta repercusión, ustedes como legisladores, representantes republicanos de nosotros, el pueblo que lo pusimos en ese lugar para velar por nuestra salud patriótica en primer lugar, le pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de estudio o plan de contingencia si esto no llega a ser sostenible? Porque acá la señora que está a mi lado, que está velando por un salario mínimo, que es justo para ella, y todas sus compañeras tienen la ilusión de que esto va a funcionar. Y si no es sostenible, legislador, ¿qué va a pasar? ¿Tienen o no tienen un plan como para salvaguardar
un caos económico que se puede sumar a la desaceleración que estamos viviendo ahora y usted la conoce perfectamente. Sí. Senador. Sí, bueno, en primer lugar, el impacto que esto podría causar, me gustaría contestar con lo que ocurrió cuando se aprobó esta ley en el 2015, donde se le adjudica el 60%, porque del 40% subió al 60%. Y cuando subió del 40% al 60% no hubo un impacto así de que hubo un despido masivo, ¿no? Al contrario, en vez de que ocurra el despido masivo, subió un poquitito, ¿verdad? Del 15 se fue al 17%, subieron la cantidad de empleadas domésticas y de lo que prestan estos tipos. Pero eso fue gradual, senador. Ahora estamos hablando de un 100%, sí, pasar del 60 al 100, o sea, un 40% de diferencia. Sí, y justamente desde que comenzó el programa yo coincido con el economista, ¿verdad? Y lo que, para responder un poquito a tu pregunta, vuelvo a repetir lo que dije, es que los que puedan pagar el salario mínimo van a pagar y van a ser beneficiados un gran sector, seguramente, no sé, un 10 o un 20%, porque los que pueden pagar y los que quieren estar dentro de la legalidad van a estar. Pero no se trata de querer o no querer, sino en algunos casos se trata de poder. Y mucha gente está dentro de la informalidad. Yo justamente un dato que quería traer y lastimosamente no pude conseguir, estuve viendo con mis asistentes, de cuántas empleadas domésticas están registrados en IPS para poder hacer una comparación con relación a los datos que nosotros tenemos. Y ahí vamos a poder saber realmente la informalidad que existe en el sector, ¿verdad? Y si esa informalidad, no sé, sea del 15 o del 20%, lo que están en forma legal, entonces yo creo que la gente que está cumpliendo y que está acorde con la legislación van a pagar el salario mínimo, ¿verdad? Pero los otros yo creo que van a continuar porque no se trata de querer. La clase media, como ya dije, gana un promedio de 8 millones de guaraníes por mes, toda la familia, ¿verdad? Y lo que se le tiene que pagar a las empleadas domésticas con todos los beneficios sociales que se le da a lo largo del año, va a ser a más de 3 millones de guaraníes. El salario mínimo más 47% aproximadamente es el costo que se tiene al final. Y encima de eso se tiene otra vez, en caso de las mujeres, ¿verdad? Cuando se embarazan y tienen permiso por maternidad y compañía, que va a acarrear otra vez una situación diferente dentro de la familia. Pero, senador, ¿verdad? ¿tienen o no tienen un plan de contingencia? Y no, ¿Sí o no? No, y eso te digo, no es que exista o no exista un plan. Esto es así como le dije, ¿verdad? Se va a acomodar. O sea, lo que pueden pagar va a mejorar. Vamos a otra pregunta. En todo caso va a mejorar. Julio, ¿tenés otra pregunta? Sí, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por invitarme. A los distinguidos miembros de la mesa, muchas gracias. Y al público televisivo en general. Mi pregunta es para el señor senador. Usted dijo al principio del programa que aproximadamente la cantidad de habitantes, ¿verdad?, que poseen un servicio doméstico es de 3.800.000 y algo mil, casi 4 millones de habitantes. 2.498.000. 2.498.000. Gracias por la aclaración. ¿Usted cree que esta gente, al aumentar el salario mínimo al 100%, van a poder cumplir con esa exigencia del Estado para abonarle esa suma del 100% del salario mínimo, siendo que ellos ganan salario mínimo también? ¿No cree usted que la informalidad de entre el 15 y 20% que menciona, ya sobre el aumento del 40 al 60%, ahora aumentando al 100%, no sería mayor? Muchas gracias. Bueno, en realidad, si llevamos la cantidad de personas de 2.498.000 que están dentro de la clase media, correspondería aproximadamente a 600.000 familias, ¿verdad? Si calculamos 4 personas por familia. Entonces,
si 220.000 o 252.000 empleadas domésticas existen, quiere decir que más del 50% de la clase media no tiene empleada doméstica. Y entonces yo creo que si es que se tendría que llevar esto al pie de la letra, claro, va a bajar, van a haber unos despidos, pero yo creo que no va a ser así, que va a continuar siendo como es y que a pesar de todo va a continuar la informalidad y el dueño de casa va a pactar con su doméstica lo que le puede pagar, ¿verdad? Porque justamente es una situación de años, ¿verdad? Que están trabajando ya años, se conocen, se importan uno con el otro, ¿verdad? Yo creo que esto sí va a servir como un punto de partida para poder llevar adelante mejoras en forma gradual, ¿verdad? Porque de que se cumpla así del día a la mañana, yo creo que es inaplicable. Marciana, ¿tenés algo que comentar? Yo creo que no es así como dicen, ¿verdad? Acá en Paraguay ya estamos los 90% en informalidad y para eso está para la persona que no puede pagar por hora, como dije, por día, por semana. ¿Y por qué la trabajadora doméstica tenemos que solucionar el problema de la familia si no pueden pagar? Entonces nosotras tenemos que ser tipo esclava, vamos a decirle, estando dentro de una casa, porque uno, si trabaja acá más adentro, uno trabaja luego solamente 8 horas. Y la gente, por ejemplo, habla mucho de la comida, porque comen en mi casa, porque usa mi baño, usa mi papel higiénico. Y una si trabaja en la empresa, nadie le cobra por papel higiénico o por el agua que toman. Entonces, yo creo que acá hay que sacar la ley, hay que hacer la modificación del artículo 10 para terminar con y hacer, hay que trabajar nomás, la gente no quiere nomás trabajar y Ministerio de Trabajo y IPS tienen que trabajar juntos y los senadores, diputados, entonces no podemos continuar con esta desigualdad. Muchas gracias, Marciana. Bueno, así estamos terminando nuestro segundo bloque de Confrontados. Vamos ahora a cumplir con nuestros anunciantes. A la vuelta tenemos más debate. Ya regresamos. Tercer bloque de Confrontados. Te recuerdo que podés participar desde tu casa. Precisamente quiero ir junto a Norman para ver cómo está opinando la gente en las redes sociales. Y así como mencionaste, Hugo, la gente ya se hizo sentir en nuestras redes. Algunos de los mensajes que llegaron dice: el trabajo calificado debe ganar mucho más que el mínimo. Si un profesional calificado acepta trabajar por el mínimo, ya es su problema, dice, defendiendo a las empleadas. Y en cuanto a nuestra encuesta que arrojamos en las redes sociales, un 45% está por el sí y un 55% está por el no. La pregunta era: ¿está de acuerdo con que las empleadas domésticas ganen el sueldo mínimo? Ese era el cuestionamiento que hacíamos en las redes y las personas empezaron así a interactuar. Dice: ¿por qué se está utilizando de nuevo al Estado para asfixiar la economía? Karen Alén dice: ¿por qué debe haber una economía de escala para mantener unos a otros? La pregunta debería ser: ¿por qué no puede pagar? Dice Migdonio López. Nikita dice: aquí va la pregunta correcta. ¿Cuántos profesionales que necesitan contratar a una empleada doméstica ganan el mínimo? ¿Por qué no se evalúa mejor el trabajo por título? Y así una infinidad de comentarios. Todo trabajador, independientemente a su oficio, debe tener el seguro médico y el seguro social. La pérdida de trabajo de algunos por oferta de demanda no deberá cercenar el derecho
del seguro médico y del seguro social, es lo que dice Néstor Núñez. Estos son algunos de los comentarios que las personas van dejando en nuestras redes sociales. Repetimos, @RCCPI, y podés vernos en Facebook a través de RCC TV. Muchas gracias, Norman. También vamos a seguir con las preguntas de nuestros invitados. Federico, ¿querés hacer una pregunta? Así es, Hugo. Quiero hacerle mi pregunta al senador. Él mencionaba justamente que el estudio que él tiene al menos es en base al promedio de ingresos de una familia. 8 millones sería su ingreso. Una familia tipo media alta. Media alta, 8 millones. Entonces una empleada se estaría llevando prácticamente un poco más del 40% o casi un poco más del 40% del ingreso de una familia media alta. Estamos hablando de un país con un promedio cuya población es del 70% de jóvenes aproximadamente. Estamos hablando entonces que una pareja que está iniciando, una pareja de jóvenes cuyo promedio sería de 4 millones cada uno de ellos necesariamente va a dejar el trabajo para cuidar la casa, ¿verdad? Entonces estamos hablando hipotéticamente de 2 desempleados, porque se va a quedar la empleada sin trabajo y la persona o el papá o la mamá, en este caso una familia con un hijo, ¿verdad?, a cuidarle al hijo. Entonces, ¿qué plan de dignificación tienen para esta familia? Porque supongamos que si él está en proyecto de estudiar o ella, ahora va a tener que dejar de estudiar para tener que cuidarle a su familia, a su hijo. Bueno, entiendo la pregunta, ¿verdad? En realidad, como dice San Pablo, el trabajo dignifica al hombre, ¿verdad? Y yo también decían los campos de concentraciones nazis eso. Ah, sí. Y bueno, eso no sabía. Y los comunistas también. Perfecto. Y bueno, en realidad yo creo que nosotros tenemos que mirar un poquito la educación, ¿verdad? La educación es la base de la sociedad, ¿verdad? Para que una sociedad pueda crecer. Yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Y la mamá, yo creo que le va a dar una mejor educación a su hijo. O sea, hay que mirar un poquito, hay que evaluar eso, ¿verdad? Porque cierto, la empleada doméstica está realizando ese trabajo, pero yo creo que no se va a dar en función de tu razonamiento. No va a suceder eso que decís que las empleadas domésticas van a dejar porque no se le va a pagar el salario mínimo. Yo creo que el 60% seguramente antes, cuando era el 40%, yo creo que ahora se habrá logrado que se pague el 60%, ¿verdad? Y esto va a ser algo gradual y no va a tener un impacto así de repente que va a pasar con todo el mundo esto. No. Sobre ese punto, antes de ir también a Baldo, doctor, quiero hacer una pregunta. Con relación a las variables que se mantienen siempre constantes, o conocido como ceteris paribus por los economistas, ¿hay alguna otra forma de mitigar esta problemática, por ejemplo, flexibilizando otros sectores? Por ejemplo, que haya más capitalización a través de aranceles más bajos, impuestos más bajos, es decir, ¿eso mitigaría o ayudaría para que realmente tengamos un salario más real? Bueno, lo que vos estás señalando, Hugo, es realmente el tema central. ¿Cómo conseguimos aumentar los salarios de las personas? La única forma de aumentar los salarios de las personas es aumentando el nivel de inversión per cápita y la productividad. Ni siquiera es más educación, ni siquiera es más endeudamiento. Si nosotros no tenemos libertad económica, va a ser imposible aumentar los salarios. Esto es algo que ya ha sido demostrado en términos teóricos durante largos años por la economía clásica, y hoy en día, si uno accede a los estudios de la Heritage y otras entidades que hablan y organizaciones, demuestran muy claramente los países que gozan de mayor libertad económica
tienden inexorablemente a tener no solamente mejores salarios, sino mejores condiciones de vida en términos generales. ¿Puede ser una moneda de cambio? No hay otra forma. En el sentido de que, bueno, desburocratizame ciertos sectores y te puedo dar el salario mínimo para... No. Hay países que no tienen salario acá mínimo. nosotros no tenemos que enfocarnos en el salario mínimo legal, porque el salario mínimo legal no es la forma correcta de promover los salarios. La forma de promover los salarios es aumentando el nivel de... Y ahí es donde el nivel de capitalización, y ahí es donde el gobierno de turno tiene mucho que hacer. Y no lo que está haciendo ahora, creando una informalidad. Esto va a crear una informalidad tremenda. Va a crear familias de delincuentes. Las familias delincuentes van a ser aquellas personas o familias que, sabiendo que deben pagar el salario mínimo a su servicio doméstico, al final le van a pagar no 2.100.000, sino que le van a pagar 1.000.000 o 1.200.000. Aún pagándole 1.200.000, que ya es una suma importante, digamos, eso va a crear que esa familia se convierta en una familia delincuente. Y otra cosa, Hugo, que nosotros no estamos tomando en cuenta. Nosotros nos estamos enfocando mucho acá al servicio doméstico y lo trasladamos a las empleadas domésticas. De acuerdo a la ley, no nos olvidemos, y al propio Código Laboral, lo que es servicio doméstico equivale a la empleada doméstica, a las amas de casa, a los jardineros, a los choferes y a todas las personas que realizan actividades relacionadas al hogar. Quiere decir que el impacto que va a tener esta ley, en caso que se promulgue, ojalá que no se haga porque no va a ser correcto y le va a perjudicar a las personas más humildes, va a ser de tanta cuantía en términos económicos y sobre todo un problema de grave informalidad, en particular para muchas personas que desean seguir trabajando de alguna manera para poder pagar sus estudios, etcétera, y le va a perjudicar a esas personas. A mí lo que me preocupa, senador, y yo le pido a usted, porque creo que usted de alguna manera está comprendiendo, porque usted mismo ha dicho, ¿verdad?, que algunas personas van a pagar y otras personas no van a pagar. El hecho de que usted diga eso quiere decir que en realidad se da cuenta que no se puede aplicar una ley para que unos cumplan y otros no cumplan, porque eso crea lo que se denomina el término de desigualdad ante la ley. Aquellos que van a pagarlo y obviamente van a estar cumpliendo con la ley. Pero la gran mayoría de las personas, yo le agrego eso porque usted dijo, algunos no van a pagar, yo le agrego, la gran cantidad de personas en realidad no van a pagar. Y al no poder pagar se van a convertir en familias familias delincuentes, en el sentido de que no van a estar apoyando la ley o aplicando la ley. Y por sobre todas las cosas, acá puede surgir lo que se denomina un panorama de delación. Porque la señora que viene o el señor que está, porque no nos olvidemos que no estamos hablando solamente del servicio doméstico de empleada doméstica, ya hablamos ama de casa, jardinero, etcétera, puede llegar a denunciarle a esa persona pese a haber llegado a un acuerdo con el patrón. Y eso crea una sociedad de mayor corrupción y de delación. En pocas palabras, el salario no se puede establecer de la forma en que se está haciendo, porque el costo de transacción que se va a realizar provoca mayor informalidad aquí y en cualquier lugar del mundo. Tenemos otra pregunta. Valdo, ¿querés hacer una consulta? Sí, así mismo, muy buenas noches a todos los miembros de la mesa. Mi pregunta también va al señor economista, ya que hace rato me robaste la pregunta, Hugo. ¿Cómo, señor, tiene que ser el punto inicial de este proyecto? Ya que el senador da a entender de que no hubo un estudio previo a todo esto, pero usted como economista, si se quiere implementar y que salga de la forma correcta esta ley, ¿cómo usted sugiere o cómo usted piensa que debe ser el punto inicial de este proyecto? Sí, muy buena pregunta. Para iniciar un proyecto de ley que va a afectar al salario mínimo o va a establecer un salario mínimo para un sector de la población, hay que ver siempre los efectos, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. Lo que hoy Paraguay tiene es un grado tremendo de informalidad. Si nosotros elevamos todavía más el costo
para poder llegar a la formalidad, obviamente esa informalidad va a crecer más. Eso es lo que los legisladores tienen que tomar en cuenta. Y yo entiendo y estoy de acuerdo con la señora que está aquí, ¿verdad? Y todas las personas que trabajan en la parte de servicio doméstico que quieran ganar más. Pero esta no es la forma. La forma es exigiéndole a nuestros políticos que dejen de derrochar el dinero en el subsidio electoral, que dejen de derrochar el dinero en las malas becas que otorgan en Itaipú, otorgando a las personas que no se merecen. Nosotros lo que tenemos que exigirle a los políticos que dejen de utilizar las empresas estatales y que privaticen esas empresas estatales. Nosotros lo que tenemos que decirle a los políticos que no haya más déficit fiscal, ese 1,5 está siendo desbordado por el populismo. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para que haya más capital en el Paraguay, para que ese dinero que producimos los paraguayos y extranjeros en este país realmente pueda valerse el Estado, en este caso, para no seguir malgastando. Porque acá lo que tenemos es derroche y malgasto. En consecuencia, yo le pido primero a los políticos y al senador, porque creo que él está entendiendo el tema, que tome en cuenta que la primera función que debe tener finalmente un buen gobernante es la de sencillamente de dejar de gastar en gastos inútiles, superfluos y corruptos, para que haya más capital en este país y ofrezcamos por sobre todas las cosas certidumbre y seguridad para que venga esa inversión extranjera, porque el Paraguay es uno de los países con menor inversión extranjera en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer y no finalmente crear más informalidad como lo que se va a crear con esta ley. Bien, Diego, ¿también tenés otra pregunta? Sí, señor Hugo, muchas gracias por el espacio. Un saludo a los integrantes de la mesa, abogado González, doctor, un saludo. La pregunta es la siguiente. Se instala mucho, por un lado, que hay un panorama de informalidad laboral. ¿Acaso este escenario de años, de antaño, de informalidad, no ha consolidado, esta es una pregunta para la mesa, no ha consolidado una legitimidad en cuanto a qué se entiende como un régimen legal de explotación? Hay que tener presente, muy presente, que las trabajadoras domésticas desempeñan múltiples funciones y es uno de los únicos, se me escapa la palabra rubro laboral, pero es tan informal el término, es el único tipo de trabajo que tiene un régimen sin retiro. O sea, las mujeres que viven muy lejos de sus zonas tienen que dormir ahí, coexistir con las familias. Mi pregunta central en todo caso, teniendo en cuenta que esta legislación laboral, la ley 5407/2015, que se trata de una relación laboral obrero-patronal, ¿por qué comunicacionalmente se instala el grueso de que la gente tiene que garpar, pagar salario mínimo vigente? ¿Por qué no se hace un sistema informativo sobre las prorratas? O sea, se habla de una relación obrero-patronal, ¿por qué no se habla de las prorratas, del prorrateo, de los servicios laborales en cuanto a jornal, en cuanto a semanal? ¿Por qué se instala de una manera tan fuerte, tan masiva y hasta tan criminalizante, en pocas palabras, esta cuestión de que con este escenario nuevo, con este avance de los trabajadores y trabajadoras domésticas, tal y como lo contempla la ley, va a tener este escenario de tanta informalidad? ¿Alguien quiere contestar? La mesa, si es que se puede. Sí, en realidad sí. Que es prorrata, es el pluriempleo. También yo me siento muy indignada acá porque vine y estoy escuchando a la gente de la mesa y no pude participar más porque quería estar ahí debatiendo con ellos cada momento, porque muchas cosas que se me pasan que ellos están diciendo y no puedo yo hablar. Entonces me sentí un poco indignada acá. Senador. Bueno, en realidad, para contestar un poquito a tu pregunta, se contempla dentro de lo que estamos hablando, de que sí se puede contratar a prorrata. Acá dice, se podrá convenir una remuneración por hora, por día, por semana o por mes. Y
carecerá de validez el acuerdo de pago de salario a intervalos que excedan el mes. O sea que si trabaja, también se establece que si trabaja más de lo que se establece en las 8 horas, se le tiene que pagar una hora extra. Y no se admitirá la contratación a destajo o por obra. No se le va a poder decir al trabajador doméstico, bueno, tanto te va a pagar por este. Y bueno, él puede hacer en 1 hora o puede hacer en 5 horas ese trabajo, ¿verdad? Pero eso no puedes hacer, ¿verdad? Y por un tipo de obra tampoco se puede hacer, ¿verdad? Y la modalidad de trabajo no podrá acordarse... ¿Y a usted le parece, senador, disculpe que le interrumpa, ¿a usted le parece que eso está bien? Yo creo que no está bien. Muy bien, excelente. Me yo, parece bien porque no realmente... Está bien, pues, va en contra de la competitividad, pues. Muy bien, entonces, excelente. Entonces, quiere decir que en ese proyecto, o sea, en esa documentación, ya se pueden observar realmente muchísimas debilidades para justamente crear fuentes de trabajo. Porque una manera, justamente, le comento, senador, de crear fuentes de trabajo en cualquier lugar del mundo y en países especialmente como los nuestros, que son subdesarrollados, son los trabajos part-time, o sea, trabajos que se realizan por horas, sí, ¿verdad? Y por un trabajo determinado. ¿Por qué? Porque de esa manera las personas pueden distribuir mejor su tiempo y la persona que contrata también le puede pagar mejor. Esto es una experiencia que se vivió en muchos países, especialmente en los países subdesarrollados, como Corea del Sur, por ejemplo, que en un momento dado, siendo un país mucho más pobre que el nuestro, logró justamente un nivel de capitalización sin necesidad incluso de tener estos tipos de legislaciones. Todavía más, en los Estados Unidos y en Finlandia, Noruega, etcétera, por mucho tiempo y hasta hoy en día no existió nunca una legislación laboral o en la Constitución específicamente que hable de los derechos de los trabajadores en cuanto al salario mínimo. Lo que hay es un precio referencial del trabajo para que allí haya lo que se denominan los acuerdos voluntarios, porque es la persona que contrata y la persona que quiere ser contratada la que tienen que establecer voluntariamente esos acuerdos. Y eso hace, conjuntamente con el nivel de capitalización que estábamos hablando anteriormente, que los salarios vayan subiendo paulatinamente. No hay otra manera. Este modelo de forma de establecer el salario mínimo, que como usted bien ya se dio cuenta tiene varias debilidades, merece ser revisado porque le va a perjudicar en particular a las personas más pobres de este país. Paola, ¿tenés una pregunta? Sí, para la mesa en sí, para quien me quiera responder, quisiera saber por qué hay tanto atentado hacia la libertad de los ciudadanos, como dice el compañero también acá presente. ¿Por qué, digamos, atentan o criminalizan de cierta forma en imposiciones de leyes, en tocadas de bolsillo? Porque usted, senador, como estaba diciendo recién, es consciente de que esto no puede ser sostenible en el caso de que se dé de una vez ese 40% de aumento. Sin embargo, la señora habla de una forma de empleo de varios empleados que pueden prorratear el pago de sus gastos sociales. Nosotros acá entre todos podríamos contratarle a ella y entre todos prorratear el costo y pagarle y que ella llegue al salario mínimo. Y después, senador o economista Pavón, doctor Pavón, yo les pregunto, ¿cómo incide eso después en nuestros bolsillos? Porque la clase media actualmente está pagando el impuesto a la renta personal y eso va progresivamente. Va a llegar incluso a tocarle el bolsillo a la señora cuando gane un salario mínimo. ¿Qué va a pasar de nosotros en ese sentido? ¿Por qué no es deducible también todo lo que nosotros vamos a pagarles a ella? ¿Por qué solamente sería deducible el gasto social? Si hablamos de una formalización de la economía en sí, al final, ¿dónde paramos con esto? Bueno, José... sí, te doy la palabra porque yo le quiero contestar a la persona, a Pau, ¿verdad? Sí. Y quiero decirle lo siguiente. Toda la historia del Paraguay es la historia de un autoritarismo reinante desde la independencia, donde la figura central siempre ha sido el Estado y nunca la libertad del individuo. El Paraguay necesita cambiar ese paradigma,
porque es un paradigma arcaico que ya no funciona, nunca funcionó. Lo que nosotros necesitamos es crear las condiciones para que la libertad y la propiedad pueda florecer en el Paraguay. Y para ello tenemos que analizar, cuando tenemos que hacer estos tipos de leyes, cuáles son los efectos sobre la sociedad en general y no solamente sobre un efecto, sobre un grupo en particular. Acá, por ejemplo, y sobre todas las cosas, senador, y permítame nomás, y termino 30 segundos. Sí. Tenemos que deshacernos del gran derroche del Estado que le carga sobre las espaldas de la gente, sobre la gente más pobre de este país, el despilfarro que hacen los políticos, que habiendo sido elegidos por el método democrático, le están metiendo una daga en la espalda de los ciudadanos. Y con estos tipos de leyes están todavía metiéndole todavía más el cuchillo por la espalda. Y haciendo que esa clase media, esa gente que está tratando de salir adelante, finalmente sea frenada por legislaciones populistas y contrarias justamente a la libertad que cada persona tiene que realizar con la otra persona, pactar libremente. Porque la única manera en que nosotros tenemos para que el salario sea más alto es más libertad económica, más competencia y por sobre todas las cosas que el Estado, si vamos a considerar su existencia, sea un Estado garante de la propiedad privada. Y aquí no se está garantizando la propiedad privada, porque se está afectando a la gente que realmente quiere tener su servicio doméstico y ahora probablemente se van a convertir en personas informales y por sobre todas las cosas, muchas de estas personas van a perder sus empleos. Senador. Sí, para contestar un poquito la pregunta, en realidad el trabajo se puede hacer por tiempo, o sea, la empleada doméstica o el trabajador de la casa puede trabajar medio día o puede trabajar 2 horas o 3 horas y debería completar las 8 horas, pero puede completar con 2 o con 3 patrones, por llamarlo así de alguna forma, ¿verdad? Y lo que sí yo quería acotar un poquito, ¿verdad? Nosotros pues tenemos demasiadas necesidades y cierto, hay que hacer una inversión grande. Nosotros somos un país en donde tenemos un potencial demasiado grande, sobre todo hablando de la energía eléctrica, ¿verdad? Nosotros tenemos la energía eléctrica, tenemos que ver como una oportunidad y tenemos que transformar energía en desarrollo. Nosotros podemos traer inversionistas, podemos atraerle, no sé, crear un parque industrial con la ANDE, en donde podamos traerle, o sea, a los Estados Unidos o China mismo, que podemos venderle a Latinoamérica. La industria nacional del cemento, por ejemplo, que tiene muchísimos funcionarios, ahora van a venir otras 2 cementeras que seguramente van a ser eficientes y nosotros vamos a quedarnos, los del Estado vamos a quedarnos obsoletas y no vamos a poder subsistir en el tiempo. La vez pasada justamente estuve diciendo, nosotros tenemos materia prima para 1000 años, pero nosotros nos estamos preocupando que nos entran cementos de contrabando, en vez de preocuparnos por producir el cemento a buen precio y poder tenerle no al Paraguay como mercado, sino al mundo como hacen todos los países industrializados. Sobre todo China, Estados Unidos. Sobre el punto, ¿se discute por lo menos se puede soñar con las privatizaciones en este país o ni siquiera está en la mesa de discusiones? No está todavía en la mesa de discusiones. Okay. Yo creo que eso es un tema que tenemos que llevar adelante. En primer lugar, ¿usted está a favor de las privatizaciones, senador? Yo creo que yo estoy que se haga una asociación pública privada, ¿verdad? Entonces, una APP y en todo caso podría ser las privatizaciones, ¿verdad? Pero tenemos demasiados funcionarios dentro del Estado. Ese es una gran realidad. El derroche estatal. El derroche estatal. Ese es el derroche estatal que derrocha el capital producido por el sector privado. Claro, por eso yo le pido, senador, si usted habla, por ejemplo, de la energía eléctrica, y discúlpame, Hugo, que me dirija aquí directamente al senador, acá, ¿verdad? Usted sabe, senador, que de cada 10 paraguayos, 4 todavía cocinan en el Paraguay a leña.
en el país donde la parte más importante de lo que se llama el Producto Interno Bruto en relación al ingreso per cápita se debe a la energía eléctrica. Sí. No puede ser que en el Paraguay, teniendo Itaipú y Yacyretá, nosotros en el Paraguay todavía de cada 10 paraguayos, 4 estén cocinando a leña. ¿Y usted sabe por qué eso, senador? Por el monopolio nefasto estatal de la ANDE. Un monopolio que impide que la generación, la comercialización y la distribución se haga bajo los auspicios de la empresa privada. El monopolio de la ANDE es lo que hay que acabar para que finalmente la gente, la empleada doméstica, todos nosotros accedamos a esa energía eléctrica. A eso tenemos que dedicarnos, senador. Marciana. Sí. Sí. Nosotras, por ejemplo, pensamos como sindicato, la trabajadora doméstica, como está diciendo que hay pobres, extremadamente pobres, y vamos a seguir pobres si es que continuamos así. Entonces, lo que nosotras queremos es también mejorar, por ejemplo, si tenemos una jubilación justa, el día de mañana no vamos a ser más una molestia, vamos a decirle, para el gobierno, porque vamos a tener una jubilación, no vamos a estar pidiendo, vamos a decirle, gratis la cosa. Entonces, yo creo que se tiene que preocupar y mirar un poco el señor economista, ver un poco el lado que nosotras también tenemos familia, tenemos hijos, somos personas que queremos salir adelante también como cualquier joven que se está formando, como dicen. Por lo que yo veo acá, se preocupa más por la gente que tiene los salarios mínimos, y nadie, no le va a obligar a nadie para que tenga una trabajadora doméstica, porque muchas trabajadoras domésticas se fueron al exterior a trabajar en otros países. De repente dejan acá a su hijo, dejan su mamá, dejan su hermano, dejan su seno, ya chupé. Entonces, yo creo que eso tenemos que pensar un poco por la gente, por la trabajadora doméstica, y decir un poco, bueno, vamos a hacer esto, porque para eso, como dijo el señor, que hay el prorrateo, entonces falta nomás que el IPS y el Ministerio de Trabajo trabajen juntos y que ponga un sistema para poder pagar. Entonces, yo creo que tenemos que se tiene que aprobar la ley, que se tiene que aprobar el cambio del salario, y no podemos continuar así. Una pregunta, doctor Pavón, que tiene que ver un poco con ya la cuestión moral. Se habla mucho de que se le menoscaba a las trabajadoras del servicio doméstico, pero ¿no es acaso un menoscabo aún mayor que el Estado le trate de incapaz de negociar su propio salario y que el Estado decida por ella? Pero por supuesto, es una cuestión que llega a las consideraciones morales. Políticamente y económicamente ya sabemos que esto es incorrecto. No porque, señora, me dirijo a la señora Marciana con todo respeto, no porque yo no quiero que usted gane menos, sino que yo quiero que usted gane más. Que no gane solamente 2, quiero que gane 4 o 5 millones. Lo que acá estamos hablando es que el método para hacer lo que se denomina el salario mínimo, no el salario, un mayor ingreso, no es a través de este método, porque es perjudicial. Y por sobre todas las cosas, y ahí voy Hugo, a lo que bien dijiste, ¿verdad? No es bueno que el Estado se entrometa en una decisión que debería hacerse entre las partes, como de hecho ahora está sucediendo en el Paraguay, porque pese a ser un país con bajo nivel de capitalización, porque esa es la causa de los bajos salarios, esa es la causa real, pese a que tenemos un bajo nivel de capitalización y ciertamente los salarios son bajos, la relación que se realiza, que se está haciendo, todavía sigue siendo de una manera voluntaria. Pero si nosotros metemos estos tipos de leyes que son anacrónicas y desfasadas, por cierto, ¿verdad?
porque no tiene nada que ver con el respeto a la dignidad de la persona, porque viene un tercero y te dice, miren señores, ustedes, Juan y María, ustedes tienen que pactar el salario y yo les digo que tiene que ser 2.100.000, cuando que en realidad podría ser que Juan y María podrían pactar que el salario sea 3 millones de guaraníes. ¿Por qué no? También podría ser, pero ocurre que como la ley le dice 2.100.000, vamos a bajar el salario, que es lo que ocurre hoy en el Paraguay, con muchos jóvenes preparados, cuya productividad es de 3 millones y medio, y lamentablemente por el salario mínimo que hoy tenemos, se le paga solamente 2.100.000. Pero ese es un piso nomás y, quiero ir y la ahora Constitución dice que no se debe discriminar a nadie, así que... Claro, no hay que discriminar. Entonces en Estados Unidos no existe el salario mínimo. En Alemania tampoco, ¿verdad? Y ellos pactan. Entonces, así mismo. Claro, quiero saber también cómo está opinando la gente en las redes sociales. Norman, ¿cómo estamos ahí? Bien, Hugo, la gente sigue votando un poco en la encuesta. Está 55% por el no y 45% por el sí. La pregunta fue si estás de acuerdo con que las empleadas domésticas ganen el sueldo mínimo. Esto es en Twitter. Ahora también te paso las estadísticas un poco de Facebook. Una infinidad de preguntas tenemos allí. Dices, el canto de la sirena de las buenas intenciones. Esta es una gran metáfora, doctor Pavón, dice Héctor Rafael. Más abajo dice, no tienen y no les calienta porque ellos están en otro colectivo, dice, refiriéndose al senador, creo, un poco. Si tienen un plan de contingencia, se les repasa a los individuos el costo y pérdidas. Bondadoso es fácil cuando el dinero llega de otros, dice. ¿Por qué llevan hurreros colorados como invitados? Es para construir con críticas constructivas y no buscar la forma de atentar, dicen algunos. En este sentido queremos aclarar que los invitados corresponden de acuerdo a los temas que vamos abordando y los demás panelistas conforman estudiantes universitarios de diversas casas de estudios. Bien, vamos entonces a uno de ellos. Diego, ¿qué consulta tenés para hacer? Sí, hay pregunta, Hugo. La pregunta es la siguiente, va dirigida al doctor Pavón. Había denunciado que esta lucha de las trabajadoras y también trabajadores domésticos tiene un carácter coercitivo. Hablaba expresamente de precio coercitivo. Yo instalo la pregunta porque me parece importante no desmarcarse de un contexto histórico, insisto, de años de antaño y bastante reciente, que tiene que ver con ese carácter coercitivo. ¿No se ha dado desde siempre en las relaciones obrero-patronal? ¿Por parte de la patronal particularmente? No necesariamente, no ha sido realmente así. Si nosotros analizamos bien cómo el Paraguay subsistió y sobrevivió a las hecatombes de guerras internacionales y por sobre todas las cosas a la baja capitalización y falta de ahorro debido a los malos gobiernos y malos políticos que hemos tenido, y el Paraguay sigue, es porque de alguna manera los paraguayos llegamos a pactar entre nosotros acuerdos voluntarios. ¿Cuál es el problema real? Yo no me opongo, vuelvo a insistir, a que las personas que están en el servicio doméstico ganen más. El problema, vuelvo a insistir, es el método. El método es incorrecto, no es la forma de llevarlo a cabo. Por lo tanto, yo estoy en favor de la reivindicación de todas aquellas personas que quieran ganar más. El problema es el método, y la única manera de aumentar los salarios reales, no los salarios nominales. El nominal es lo que figura ahí en el billete de que nosotros tenemos en nuestra billetera y parece ser que tiene un rendimiento, cuando en realidad lo que importa es el salario real. Para aumentar los salarios reales, nosotros tenemos que hacer que este país sea realmente un país atractivo para la inversión interna y también para la inversión extranjera. Sí. No hay otra manera. Caso contrario, nosotros vamos a girar en un círculo vicioso, desaprovechando las importantes oportunidades que tiene este país. Los grandes activos estratégicos que tiene este país, energía eléctrica, bono demográfico, todavía tenemos lo que se denomina un ambiente de intercambios voluntarios justamente en el ámbito laboral todavía. Pero el código laboral, vamos a ser sinceros,
este código laboral, concretamente me refiero a la ley laboral, realmente necesita ser reformulado, porque se hizo bajo la instancia, cuando se aprobó el código laboral, se hizo bajo la instancia de un pensamiento socialista, colectivista, donde todos los derechos se le dieron a los trabajadores en contraposición a la otra parte. Y todavía más te digo, los sindicatos en el Paraguay se han convertido en un verdadero freno para la iniciativa empresarial, porque al final y al cabo, en muchas empresas, los sindicatos tienen más poder, especialmente en el Estado mismo, donde se firman contratos colectivos, haciendo que el ciudadano contribuyente, haciendo que la empresa privada dependa finalmente de personas que no han invertido y finalmente viven a costa de los demás. Esas son cuestiones que tenemos que reformular. Bien. Tenemos una última pregunta. Valdo, ¿cuál es la pregunta que tenés? Asimismo, la pregunta también va para el economista, que tanto también nosotros estamos hablando ahora de los sueldos. Y hoy en día, señor economista, teniendo en cuenta todo lo que usted está diciendo de la cantidad de personas que ganan el sueldo mínimo, ¿cómo entonces hoy en día usted puede decir cuál puede ser, cuánto debe de ganar hoy en día para usted una trabajadora doméstica? No hay persona en el mundo que pueda decir cuánto una persona deba ganar, excepto esa persona con la otra persona que le va a contratar. ¿Por qué? Porque el salario es un precio por el trabajo que se debe pactar libre y voluntariamente entre las partes. Es probable que Juan gane 2 millones de guaraníes en el servicio doméstico y María gane 3 millones y otra persona gane 1 millón. Va a depender de las relaciones laborales que se deben pactar libremente. Como una peluquería, con el servicio de peluquería, por ejemplo, para hacer un reduccionismo. Un reducción, exactamente, sería así. Dependería de... Va a depender justamente de la relación que se establece entre el oferente y el demandante. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos diferentes. Nuestra productividad, nuestro conocimiento, nuestra capacitación es diferente a las demás personas. Y los que nos contratan nos pagan porque ellos consideran que nuestro conocimiento y hoy en día nuestra confianza y honestidad también valen. Por eso es que se habla del capital humano. Una persona con un alto capital humano tiende inexorablemente a tener una mayor capitalización en salario que otra que obviamente no la tiene. Senador, ¿querías decir algo? No, que en vista de que el doctor estaba hablando sobre de que se tiene que pactar libremente y que tiene mucho que ver con la capacidad de cada persona de realizar un trabajo, pactar el salario. Quería contar nomás una anécdota que suelo a veces llevar un poco a colación, ¿verdad? Y quiero contar una historia, si me permitís. ¿Cómo no? Dice que existía un funcionario que estaba trabajando con el patrón ya 10 años. Y después viene otro y trabajó 2 o 3 años y ya estaba ganando 4 o 5 veces más que él. Y un día este señor dice a la gran siete, yo con 10 años ya estoy trabajando con este señor y nunca me alzó el salario más que el mínimo. Se va y le reclama al patrón y le dice, mira, esta es la situación, ¿por qué vos a mí no me ascendiste como jefe? Y le ascendiste a este tipo y yo, que hace 10 años estoy trabajando. Y le dice, mira Juan, ¿sabes qué? Te voy a contestar tu pregunta, pues anda, ahí en la esquina hay una frutería, les quiero dar de comer fruta a partir de mañana a todos los funcionarios. Anda a preguntar cuánto cuesta la docena y se va, en 15 minutos viene y le dice, sale 5.000 guaraníes la docena, señor. Perfecto, sentate un ratito ahí y después le llama al otro y le dice, mira, la misma cosa, le dice, anda, vemos pues en la esquina, al gerente, a este que le alzó el sueldo, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta la docena de la banana? Pues le quiero dar desayuno a todos los funcionarios a partir de mañana. Y se va este señor y le dice, después de media hora viene, ¿verdad? Y le dice, me fui en la esquina y cuesta 5.000 guaraníes la docena, te puede hacer a 4.500 si vas a comprarle siempre y te puede dar a crédito también. Podemos hacerle los pagos semanales, pero acá en la esquina, un poquito más para allá, hay otra frutería.
y ahí podemos comprar a 4.000 y además de banana tiene naranja y tiene piña y tiene otras cosas, o sea que esa es la diferencia. Por eso es lo que hay que apostar libremente y por eso es lo que tiene valor, porque el funcionario al final de todo es lo que al final tiene que traerle beneficio al patrón para que él pueda ganar más. Así mismo. Ese es la iniciativa. concepto, la iniciativa. Excelente. Entonces, pues, justamente por lo que estaba contando, entonces quería... Muy interesante. Muy oportuna. Sí. Norman, ¿cómo concluyeron nuestras encuestas en las redes sociales? La misma forma quedaron un 45-55, que es el último dato que te estuve pasando, Hugo. También en Facebook se hicieron sentir, te quiero leer un mensaje con un poco de autobombo, ¿verdad? Dice: el mejor programa del año sin lugar a dudas y uno de los mejores de varios ciclos. Dice Héctor Rafael Acuña. Así que agradecemos a las personas que se unieron a nuestra transmisión, ya sea por nuestro canal de cable o también en nuestras redes sociales. En este sentido también quiero agradecer a la Reina Esther, quien nos viste en este nuevo ciclo. La dirección es Granada 5225, casi Domingo Martínez de Irala, esto es en Lambaré, y también cuenta con una sucursal en Luque. Bien, muchas gracias, Norman. Así estamos entonces concluyendo las manifestaciones también de las personas que están participando a través de las redes sociales. Realmente no nos quedan palabras para agradecerles por este magnífico debate que hoy tuvimos. Si tienen algunas palabras finales ya, así en menos de 30 segundos si se puede, senador. Sí, bueno, en realidad quedó mucho todavía que decir, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hablar un poquito sobre la capacitación de las empleadas domésticas y de todos los que están trabajando en este sector, así como manifestó los choferes, las niñeras. Y tenemos un rubro, ¿verdad? Si es que llegamos a aplicar esto, tenemos un 2,5%, que una parte de eso va al SNPP para la capacitación. Y yo estuve averiguando y no hay ninguna capacitación para este sector. Entonces yo creo que eso debería de ser una de las innovaciones que se debería llevar adelante, ¿verdad? Habiendo o no habiendo este proyecto, se tiene que llevar adelante porque todo lo que se dijo acá, yo creo que cuanto más capacitados estamos para hacer un trabajo, mejor salario vamos a poder convenir porque vamos a poder pactar mejor, ¿verdad? Yo creo que el salario mínimo, el salario que nosotros tenemos nuestra legislación vigente, tenemos que llevar adelante eso, ¿verdad? Pero yo creo que es todo lo que dije, ¿verdad? Que algunos van a cumplir y otros no. Entonces, gracias, Hugo, y gracias también al colega que nos está acompañando, Víctor. Doctor Pavón. Brevemente, quiero decirle a la señora que está representando acá a la empleada doméstica y a todas las personas que están inmersas en esta ley, que personalmente, y no creo que haya persona que no desee que ellas y ellos puedan ganar más. Sinceramente, mi mayor deseo es que ganen mucho más. El tema central es cómo logramos aumentar los salarios. La única forma de aumentar los salarios reales es con más libertad económica y haciendo que el Estado y los políticos dejen de derrochar el dinero de la gente, especialmente de la gente más pobre de este país, a quienes son finalmente los más perjudicados. Y esta ley es una muestra de ello. Muchas gracias, doctor Pavón. Bien, así estamos concluyendo el programa de hoy. A la vuelta tenemos nuestras conclusiones. Vamos a cumplir ahora con nuestros auspiciantes y a la vuelta estamos con el cierre. De buenas intenciones, a veces está empedrado el camino al infierno, dice un antiguo refrán. Y pareciera ser que ese dilema entre el gobierno ideal y el gobierno real es todavía lo que nos ocupa hoy, debatiendo en pleno siglo XXI, cuando existen parámetros, existen mediciones, existe ciencia que nos dicen cuál es el camino a seguir.
todavía prima de cierta forma una especie de idealismo. A pesar de que sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, muchas veces eso también podría generar costos en votos. Y es ahí donde sale la teoría del populismo, que muchas veces a tambor batiente se trata de hacer o de ejecutar políticas que no necesariamente va a convenir a todos y a un corto plazo. Entonces, hoy te trajimos un tema que merece un análisis realmente profundo. Vos en tu casa, por supuesto, siempre vas a tener un criterio de acuerdo a lo que vos crees conveniente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos para el próximo lunes para otra edición más de Confrontados. Este programa fue presentado por Inverfin.